La historia de hoy nos lleva al momento más íntimo y profundamente humano en la vida de Jesús, la última cena antes del sacrificio. Un instante suspendido en el tiempo, donde el amor, la tristeza y la traición se entrelazan como hilos de un destino inevitable. En este episodio, viajaremos al corazón de esa noche sagrada, cuando el Maestro compartió el pan y el vino con sus amigos por última vez. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas poderosas historias bíblicas. La noche había caído sobre Jerusalén, y las lámparas parpadeaban suavemente en los hogares que celebraban la Pascua. En una sala superior, lejos del bullicio de la ciudad, Jesús se sentó a la mesa con sus 12 discípulos. El ambiente era solemne. Cada palabra pronunciada tenía el peso de una despedida no dicha. El pan fue partido. El vino fue derramado. Pero lo que realmente se compartió esa noche fue un acto de entrega, de amor absoluto. Jesús sabía que su hora se acercaba. Cada mirada, cada silencio entre los suyos, era un eco de lo inevitable. Y aún así, en ese momento cargado de tensión, tomó una toalla, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. El Rey de Reyes, el Creador del universo, sirviendo con humildad a los que pronto lo abandonarían. Entre ellos, Judas. Aquel cuya mano se extendía al mismo plato. Aquel que había sellado el beso de la traición por unas pocas monedas. ¿Cómo se siente uno al compartir la mesa con quien ha entregado su vida al enemigo? Jesús lo sabía, y aún así, lo amó. Fue una noche de revelaciones. De palabras que los discípulos no comprenderían hasta mucho después. Este es mi cuerpo, dijo Jesús. Esta es mi sangre. No estaban simplemente cenando. Estaban siendo testigos del inicio de un nuevo pacto, de una nueva esperanza. Y mientras la ciudad dormía, el cielo ya comenzaba a inclinarse hacia el Gólgota. La cruz aún no se alzaba, pero en el corazón del Maestro, el sacrificio ya había comenzado. No hubo ángeles celestiales descendiéndose con espadas de fuego, solo soldados romanos, fariseos, y una traición sellada con un beso. La oscuridad de la noche envolvía todo, y la pesada atmósfera de Jerusalén presagiaba lo inevitable. Jesús, quien había caminado sobre las aguas, sanado a los enfermos y hablado de la esperanza del reino de los cielos, ahora era un prisionero. La historia comienza a tomar un giro inesperado, donde la injusticia se alza como una sombra sobre el pueblo elegido. Lo llevaron ante los líderes religiosos, quienes ya habían decidido su destino mucho antes de la traición de Judas. La sala estaba llena de murmullos, acusaciones falsas y preguntas que no buscaban respuestas, sino la condena. Ponte en su lugar por un momento. El Hijo de Dios, interrogado, humillado, escupido por aquellos a quienes había venido a salvar. ¿Qué harías tú, si tuvieras todo el poder en tus manos? ¿Levantarías la voz? ¿Te defenderías? Jesús, en cambio, eligió el silencio. No porque no pudiera hablar, sino porque su silencio era parte del plan eterno. La calma en su corazón contrastaba con el caos que lo rodeaba. Él sabía que su sacrificio era inevitable y necesario, que las cadenas de la humanidad solo se romperían con su aceptación de la condena. Los líderes querían condenarlo, pero no podían hacerlo por sí solos. Necesitaban a Roma. Así que lo llevaron ante Pilato, el gobernador, un hombre atrapado entre la política y la verdad. En el palacio imperial, se desarrolló una escena que marcaría el destino de la humanidad. Pilato lo miró con duda, escuchó las acusaciones y, en lo más profundo de su ser, sabía que no había culpa en ese hombre. Incluso su esposa le envió un mensaje: no tengas nada que ver con ese justo. He sufrido mucho hoy por causa de él en un sueño. Pero el peso de la política, el orgullo y el temor fue más fuerte que la verdad. Pilato, rodeado por la presión de la multitud, ofreció liberar a Jesús. Pero la turba, manipulada y ciega por el odio, clamó por Barrabás, un criminal. Un hombre culpable sería liberado, y el inocente sería condenado. Imagina ese momento. El destino del mundo pendiendo de una decisión que no solo marcaría la historia, sino el corazón de cada ser humano. Jesús, sin embargo, no protestó. No se defendió. Porque sabía que todo esto era necesario. Y así, el hombre más puro que haya caminado sobre la tierra fue sentenciado a morir en la cruz. La sabiduría encarnada, la justicia perfecta, fue declarada culpable. Y lo más impactante de todo, es que aceptó esa condena por amor. La multitud rugió, el tribunal romano se llenó de burlas, pero Jesús permaneció en silencio. Pilato, ante el pueblo, se lavó las manos,
como si el agua pudiera limpiar la culpa de condenar a un inocente. Y el camino hacia la cruz ya había comenzado. La tensión en el aire era palpable, como un hilo a punto de romperse. Jesús y sus discípulos estaban reunidos en la última cena, celebrando la Pascua, sin saber que esa sería la última comida que compartirían juntos. El ambiente estaba cargado de comunión, de unidad, pero, al mismo tiempo, había un escalofrío en el aire, una sensación de que algo estaba por suceder. Entre los discípulos, había uno cuya mirada ya no reflejaba la luz de la verdad. Judas Iscariote, aquel que había sido elegido por Jesús para ser uno de los 12, ahora llevaba el peso de una decisión oscura. Se había dejado consumir por la codicia, la duda y la traición. Mientras Jesús partía el pan y compartía el vino, anunciando que uno de ellos lo traicionaría, Judas no levantó la mirada, no cuestionó, no reaccionó. Sabía que ese momento de revelación se acercaba, pero había una frialdad en su corazón que lo impedía arrepentirse. Uno de ustedes me traicionará, dijo Jesús, con voz serena pero cargada de una tristeza inmensa. Los discípulos se quedaron atónitos, mirándose entre sí, preguntándose quién sería el traidor. No podían imaginar que, entre ellos, se encontraba aquel que, en un gesto de extrema traición, entregaría al Hijo de Dios en manos de sus enemigos. Judas, con una mirada furtiva, se levantó de la mesa, y la misión quedó sellada. Se retiró silenciosamente, buscando a los sacerdotes y a los líderes religiosos que lo esperaban. El precio de la traición, 30 piezas de plata. El valor de un hombre, el precio de un acto impensable. En la oscuridad de la noche, Judas se acercó a Jesús en el jardín de Getsemaní. El cielo, oscurecido por densas nubes, parecía acompañar el peso del momento. Se acercó a Jesús con un beso, un gesto de amistad disfrazado de amor, pero cargado de veneno. Aquel a quien yo bese, es él, prendedlo. Con esas palabras, Judas entregó a su maestro, su Salvador, en manos de los soldados romanos, sellando el destino de todos. En ese momento, el corazón de Judas, ya marcado por la corrupción, parecía perderse aún más. Sabía lo que había hecho, pero la codicia y la desesperación se apoderaron de su alma. Mientras Jesús era arrestado, Judas se retiró, perdido en su propia culpa, sin saber qué hacer con la vida que ahora parecía vacía. La noche había caído sobre Jerusalén, pero el aire aún vibraba con una tensión palpable. El jardín de Getsemaní, que había sido un lugar de paz y oración, se convirtió en el escenario de la traición más dolorosa. Jesús, sabiendo que su hora había llegado, se arrodilló y oró al Padre, pidiendo fortaleza para lo que estaba por venir. Pero en ese mismo instante, en las sombras de la noche, Judas se acercó con una multitud armada de soldados romanos y fariseos. La escena fue sombría, marcada por la luz de las antorchas que iluminaban las caras de los traidores y el reflejo en los ojos de Jesús, que sabía lo que sucedería. Judas se acercó y lo besó, un gesto de amor que se transformó en el símbolo de su traición. El beso selló la condena de Jesús, y en ese momento, el silencio de la noche fue roto por las órdenes de arresto. En medio de la confusión, los discípulos de Jesús, aterrados, comenzaron a huir. Pedro, quien había jurado nunca abandonarlo, también se apartó, negando incluso conocer al Maestro. La soledad se apoderó de Jesús mientras era llevado a un juicio injusto, lleno de falsos testimonios y acusaciones. Él, el hombre sin pecado, enfrentaba la condena de los hombres más corruptos de su tiempo. A pesar de las injusticias que se desataban a su alrededor, Jesús no levantó la voz. Su silencio era su respuesta, porque sabía que todo esto formaba parte de un plan divino. La prisión no era el final, sino el comienzo de su sacrificio. Él había entregado su vida por amor a la humanidad, y aún en ese momento de desesperación, su corazón seguía firme. Fue llevado de un tribunal a otro, sin defensa, sin apoyo, pero con la certeza de que su sacrificio cambiaría la historia del mundo para siempre. En ese silencio absoluto, la cruz comenzó a tomar forma, más cerca de lo que jamás habíamos imaginado. A medida que las sombras de la noche se alargaban, la tensión en Jerusalén aumentaba. Jesús, el Hijo de Dios, estaba ante los más altos líderes religiosos, aquellos que habían estudiado las Escrituras toda su vida y que ahora estaban dispuestos a distorsionarlas para lograr sus propios fines. El juicio de Jesús ante el Sinedrio fue un espectáculo de injusticia, una trama marcada por el miedo, el odio y la hipocresía. Los fariseos y los sacerdotes estaban desesperados por encontrar una razón para condenarlo, pero no podían hallar ninguna acusación verdadera. Intentaron manipular sus palabras,
distorsionando sus propios dichos, pero él permaneció en silencio. El silencio de Jesús fue ensordecedor. Él, que tenía el poder de desenmascarar toda mentira frente a ellos, eligió no defenderse. Sabía que su misión iba más allá de un simple juicio humano. Las acusaciones en su contra eran vacías. Dijeron que Jesús se proclamaba rey de los judíos, pero las palabras de Jesús nunca habían sido pronunciadas con la intención de desafiar al imperio romano. Lo que realmente los incomodaba era el poder y la autoridad que él ejercía sobre las multitudes. Era la verdad que él proclamaba lo que los amenazaba. En un momento de profunda frustración, el sumo sacerdote hizo la pregunta directa: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Jesús, con firmeza y serenidad, respondió: yo soy. Esa respuesta fue suficiente para que el Sinedrio lo declarara culpable de blasfemia. Y así, el hombre más justo que haya existido fue condenado, no por los crímenes que cometió, sino por ser quien era. La sentencia estaba dada, pero no era el fin. En ese momento, la cruz ya comenzaba a levantarse en el horizonte, más cerca de lo que jamás imaginamos. La decisión del Sinedrio no tenía vuelta atrás, pero el plan divino estaba a punto de desarrollarse con una precisión perfecta. Los soldados, sin piedad, comenzaron a burlarse de Jesús, escupiéndole en el rostro, golpeándolo y burlándose de su realeza. El dolor era insoportable, pero el amor que él sentía por la humanidad seguía siendo mayor. El eco de los pasos de Jesús en el huerto de Getsemaní aún resonaba en la mente de Pedro. La confusión y el miedo lo envolvían. Él, el discípulo más cercano a Jesús, quien había jurado seguirle hasta la muerte, ahora se encontraba a punto de enfrentar su mayor prueba. La traición había ocurrido, pero esa no sería la última prueba que pasaría esa noche. Mientras Jesús era llevado ante los líderes religiosos y Pilato, Pedro se encontraba en las afueras del palacio, manteniéndose a distancia, pero observando, temeroso de lo que pudiera suceder. Era un hombre dividido, su amor por Jesús aún ardía, pero el miedo a lo desconocido, a las consecuencias de asociarse con él, lo hacía vacilar. Fue entonces cuando una criada lo reconoció. ¿Tú también eres uno de los seguidores de ese hombre? La pregunta, simple pero directa, fue suficiente para que el corazón de Pedro se llenara de terror. Con voz temblorosa, respondió: no lo soy. No era un simple error, era una negación rotunda. El frío de la noche parecía envolverlo aún más mientras se alejaba, tratando de evitar más preguntas. Poco después, otro hombre lo señaló, diciendo: seguramente eres uno de ellos, tu acento te delata. Y Pedro, aterrorizado, respondió nuevamente: no sé de qué hablas. Pero aún no había terminado. Una tercera persona se acercó, afirmando que Pedro definitivamente había estado con Jesús. En ese momento, Pedro juró y maldijo: no lo conozco, no sé quién es. Fue entonces cuando el gallo cantó. Un sonido simple, pero con un peso de condena. En ese momento, los ojos de Jesús se encontraron con los de Pedro. El dolor y el arrepentimiento inundaron el corazón de Pedro, como un torrente imparable. Y Pedro recordó las palabras de Jesús: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y, saliendo afuera, lloró amargamente. Ese momento fue un punto de quiebre para Pedro. La vergüenza, el arrepentimiento y el dolor de la traición lo consumieron. Sin embargo, este también sería el principio de un camino de redención. El arrepentimiento de Pedro sería el primer paso hacia el perdón, y la misericordia de Jesús lo esperaría más tarde, en un encuentro de restauración y amor. La escena cambia rápidamente al palacio de Pilato, el gobernador romano. Jesús, ahora prisionero, es llevado ante él, rodeado por soldados romanos y una multitud implacable que exige justicia. Pilato observa atentamente a ese hombre que estaba siendo acusado de cosas que sabía que no eran ciertas. Sabía que Jesús no era culpable, pero la presión política y el miedo a una revuelta lo ponían en una situación aún más difícil. Pilato miró a Jesús y, en su calma silenciosa, encontró una fuerza inesperada. No era un hombre común ante él. Era alguien con una mirada serena, una quietud que hablaba más fuerte que las palabras. Pilato, en su dilema, trató de encontrar una salida, una forma de escapar de esa decisión. Le preguntó a Jesús si él era el rey de los judíos. Jesús respondió, pero no de la manera que Pilato esperaba, diciendo solo: tú lo dices. Los líderes religiosos, por otro lado, no dejaban de acusarlo. Gritaban, apelaban, exigían la condena de Jesús, a pesar de no tener pruebas reales. Pilato, intentando librarse de esta situación,
ofreció a la multitud la opción de liberar a Jesús o a Barrabás, un criminal violento. Era una tradición durante la Pascua liberar a un prisionero como un acto de clemencia. La multitud, manipulada por los líderes, gritó pidiendo la liberación de Barrabás. Pilato se vio atrapado entre la verdad y el miedo a la revuelta, entre la inocencia de Jesús y la presión política. Entonces, intentó lavarse las manos, un gesto simbólico para indicar que no era responsable de esa decisión. Sin embargo, la multitud no cedió. Jesús sería condenado a muerte. Mientras Pilato cedía ante la presión de la multitud, Jesús permanecía en silencio, aceptando el peso que sabía que debía cargar. La sentencia estaba dada. El hombre más justo que haya existido sería condenado a muerte. La escena que estamos a punto de presenciar es de una brutalidad inhumana. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de los cielos, se encuentra frente a la furia de los soldados romanos. La humillación que sufrirá no tiene límites. Al ser condenado por Pilato, es entregado a la tortura, como si fuera un criminal común, un condenado cualquiera. Los soldados lo toman con crueldad, arrancándole las ropas y atándolo a una columna. La flagelación era una práctica común de castigo, pero en este caso, no se trataba de una simple punición. Cada golpe era infligido con la intención de romper su cuerpo, de humillarlo ante todos, de destruir su humanidad. Con látigos de cuero, con fragmentos de metal y hueso, cada golpe rasgaba su piel, y la sangre comenzaba a brotar de su cuerpo, manchando el suelo, mientras él permanecía en silencio, sin defenderse, sin gritar. Pero no era solo su cuerpo el que sufría. Su alma, su corazón, experimentaban el dolor de una humanidad caída, de un pueblo que lo rechazaba, de los que habían seguido sus pasos y ahora lo abandonaban. Los soldados lo golpeaban, pero también lo ridiculizaban. Lo coronaban con una corona de espinas, las cuales penetraban su cabeza, causando un dolor aún más intenso. Lo vestían con un manto rojo, burlándose de su realeza, del rey que había venido a salvarlos. En medio de todo esto, Jesús, el Cordero de Dios, soportaba cada golpe, cada burlón insulto, con un único propósito: cumplir la voluntad de su Padre. No era por sus propios pecados, sino por los de toda la humanidad que él cargaba ese sufrimiento. Y mientras la sangre cubría su rostro, mientras las heridas se multiplicaban, él pensaba en ti, en mí. Pensaba en cada alma que, a través de este sacrificio, tendría la oportunidad de recibir perdón y vida eterna. Así, en medio de la tortura más cruel, Jesús siguió adelante, sin retroceder, con el propósito claro de cumplir lo que había sido predestinado. En este momento, el mundo parecía estar a punto de romperse, y sin embargo, este sufrimiento, esta flagelación, era solo el principio del sacrificio más grande que jamás haya existido. Después de la cruel flagelación, Jesús es condenado a morir en la cruz. La multitud, aún manipulada por las autoridades religiosas, se había vuelto feroz en su deseo de ver al hombre inocente sufrir. Y así, el dolor físico de la flagelación es reemplazado por una carga aún mayor: el peso de la cruz. No era solo el peso de la madera, sino el peso de los pecados de la humanidad que él iba a cargar. Lo obligaron a cargar su cruz por las mismas calles que había recorrido con sus discípulos, pero ahora todo era diferente. Las multitudes, antes seguidores, ahora lo miraban con desprecio y burlas. Las mujeres lloraban a su paso, pero él, mirando hacia adelante, les pidió que no lloraran por él, sino por sus hijos. Sabía que lo que estaba ocurriendo era parte de un plan mucho más grande. En su camino hacia el Gólgota, Jesús cae varias veces, debilitado por el sufrimiento y la tortura. Sin embargo, nunca pierde el propósito. Un hombre llamado Simón de Cirene es forzado a cargar la cruz por él, aliviando temporalmente su carga, pero aún así, el sufrimiento de Jesús no disminuye. Finalmente, después de un largo y doloroso camino, Jesús llega al Gólgota, el lugar de la calavera, donde sería crucificado. Allí, mientras lo preparan para la crucifixión, la escena se llena de gritos, burlas y sufrimiento, pero él, con una paz inexplicable, sabe que este sacrificio tiene un propósito eterno. Finalmente, después de una larga tortura, Jesús es clavado en la cruz. Las manos y los pies atraviesan la madera, y el dolor físico alcanza su punto máximo. La multitud se ríe, se burla de él, y se divierte viendo su sufrimiento. Sin embargo, Jesús no reacciona como cualquier ser humano lo haría. En medio de tanto dolor, él aún tiene fuerzas para mirar al cielo y pronunciar palabras de perdón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La crucifixión, un castigo reservado para los peores criminales,
era un espectáculo público. Los romanos utilizaban la tortura y la humillación para enviar un mensaje. A pesar de la oscuridad y la violencia que rodeaban el evento, Jesús, el Hijo de Dios, se mantuvo firme. Aunque sus discípulos se habían dispersado, algunas mujeres permanecieron cerca, entre ellas su madre, María. En el tercer hora, Jesús pronunció sus primeras palabras en la cruz, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento, la tierra tembló, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. Estos eventos, inexplicables para los testigos, fueron señales de que algo trascendental estaba sucediendo. Jesús estaba sacrificándose por los pecados del mundo. Antes de morir, Jesús expresó su sufrimiento: tengo sed. Un soldado, con una esponja empapada en vinagre, le ofreció un sorbo. Y después, con un último suspiro, exclamó: todo está consumado. Con estas palabras, la misión de redención que él había comenzado en la tierra estaba completada. Al morir, la atmósfera se llenó de una inquietante calma. Los soldados, que inicialmente se burlaban, ahora sentían temor. Un centurión romano, al ver todo lo que había ocurrido, exclamó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Después de horas de sufrimiento y agonía, finalmente llegó el momento. Jesús, colgado en la cruz, expira. Su cuerpo quebrantado cede al peso de la muerte. En ese momento, el cielo se oscurece aún más, como si la creación misma lamentara la pérdida de su creador. Un estremecimiento recorre la tierra, y las piedras se rompen, mientras el sol se oculta. Este es el sacrificio por el cual la humanidad toda será redimida. Las palabras de Jesús en la cruz resuenan en la vastedad del tiempo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con estas palabras, Él entrega su vida, cumpliendo con la voluntad de su Padre Celestial. Los soldados romanos, que no comprendían lo que estaba ocurriendo, observan en silencio. La muerte de Jesús no solo marca el final de su sufrimiento, sino también el inicio de una nueva esperanza para la humanidad. Mientras tanto, el velo del templo, que separaba el lugar santísimo del resto del pueblo, se rasga de arriba a abajo. Este evento simboliza que el acceso a la presencia de Dios ya no está limitado a unos pocos. La muerte de Jesús ha abierto el camino para todos, ofreciendo la reconciliación con Dios a todos los que creen en Él. Un centurión romano, testigo de todo lo que sucedió, exclama asombrado: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Su declaración refleja el impacto que la muerte de Jesús tuvo incluso sobre aquellos que no eran parte de su círculo cercano. El sacrificio de Jesús, aunque doloroso, transforma la historia de la humanidad para siempre. En ese momento, el sacrificio de Jesús no solo es un acto de amor incondicional, sino también la expresión máxima de obediencia y fe. Su muerte en la cruz cambia el curso de la historia y ofrece a todos la oportunidad de una vida nueva, libre del pecado. La cruz, ese humilde y cruel instrumento de tortura, se ha convertido en el símbolo más poderoso de la historia de la humanidad. En ella, el Hijo de Dios sufrió el dolor más indescriptible, pero a través de ese sufrimiento, una transformación ocurrió que cambiaría para siempre el destino de toda la humanidad. La cruz representa el sacrificio más grande de amor. Jesús, sin pecado alguno, entregó su vida por aquellos que ni siquiera lo merecían. Ese acto, tan incomprensible para la mente humana, fue el punto culminante de un plan divino de salvación que había comenzado desde antes de la fundación del mundo. La muerte de Jesús no fue un accidente ni un momento de derrota, sino la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el poder del mal. A través de la cruz, Jesús reconcilió a los seres humanos con Dios. Su sacrificio pagó el precio de nuestras transgresiones, dándonos la oportunidad de vivir una vida nueva. El velo del templo se rasgó, simbolizando el acceso directo a la presencia de Dios para todos los que creen en Él. El sacrificio en la cruz abrió un camino de esperanza eterna. Este sacrificio fue tan grande que, mientras Jesús colgaba allí, su último suspiro no fue de desesperación, sino de triunfo. Consumado es, dijo. Esas palabras resuenan en los corazones de los creyentes, porque significan que el trabajo de redención estaba completo. Todo lo que era necesario para restaurar la relación entre el hombre y Dios se cumplió en ese preciso momento. El primer día de la semana amanecía con una calma extraña. El cielo parecía contener la respiración, como si el universo mismo esperara algo más. Mujeres fieles caminaban hacia la tumba, llevando perfumes para honrar a quien amaban. Pero al llegar, algo no encajaba. La piedra que sellaba la entrada estaba removida. La tumba, vacía.
El cuerpo no estaba. El corazón les latía con fuerza. ¿Qué había sucedido? ¿Habían robado el cuerpo? ¿Quién se atrevería? ¿Por qué? Y de pronto, una luz. Un resplandor celestial que rasgó el miedo. 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron ante ellas. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Resucitó? Las palabras eran tan increíbles que apenas podían creerlas. Corrieron. Lloraron. Gritaron. Tenían que contarle a los discípulos. Pero incluso ellos, al escuchar la noticia, dudaron. La esperanza les parecía demasiado dolorosa como para volver a creer. Pedro corrió hasta la tumba. Entró. Vio los lienzos en el suelo. Y se fue, con el alma en llamas, sin entender del todo, pero sintiendo que algo divino estaba ocurriendo. Ese mismo día, 2 discípulos caminaban hacia Emaús. Iban tristes, desconsolados. Pero un hombre se les unió en el camino. Habló con ellos. Les explicó las Escrituras. Les encendió el corazón. Solo al partir el pan con ellos, sus ojos se abrieron, era Él. Era Jesús. Y así, uno por uno, los corazones comenzaron a arder de nuevo. Jesús se apareció a sus discípulos. Mostró sus manos. Sus pies. Comió con ellos. Habló de paz. Restauró a Pedro. Renovó la misión. Y les prometió, estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. La muerte fue vencida. El velo fue rasgado. Y la tumba quedó vacía. Porque aquel que fue clavado en la cruz, ahora vive. La resurrección no fue solo un milagro. Fue el inicio de una nueva creación. Una promesa eterna de que la luz siempre vence a las tinieblas, y que el amor jamás será derrotado. La cruz, que en un principio parecía ser el símbolo de la humillación y el sufrimiento, ahora es el emblema de la victoria. Cada vez que miramos a la cruz, recordamos no solo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, sino también la esperanza de la resurrección y la vida eterna. La cruz nos recuerda que, aunque pasemos por momentos difíciles en la vida, tenemos un Salvador que nos ama con un amor inmenso, que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto para darnos la salvación. Al reflexionar sobre el significado de la cruz, nos encontramos cara a cara con el amor perfecto. Un amor que no tiene límites, que no se detiene ante nada, que nos alcanza en nuestras peores imperfecciones y nos ofrece perdón, gracia y vida nueva. La cruz nos invita a vivir de una manera diferente, a seguir el ejemplo de Jesús y a vivir para los demás, como Él vivió por nosotros. Si esta historia de sacrificio, amor y esperanza te ha tocado el corazón, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos. Suscríbete al canal Fe en Acción para seguir explorando más lecciones de fe, esperanza y valentía a través de las poderosas historias de la Biblia. El botón para suscribirte aparecerá a la derecha, al final del video. No dejes de acompañarnos en este viaje de descubrimiento, donde cada capítulo nos acerca más a las enseñanzas de Jesús. Nos vemos en el próximo video.